la importancia de conocer y diferenciar, ¿no? Entre lo que es una periodontitis, una celulitis, un flemón y un absceso, que ya lo habíamos visto en la anterior clase. Pero es importante reconocer estos tres tipos de patologías que obviamente se debe ante una infección odontogénica y diferenciarla, ¿no? ¿Cuál es cuál, quién es quién, por qué? Porque cada una presenta diferentes características, diferentes estructuras microbianas y también a la hora de medicar, pues yo también voy a tomar de acuerdo a ese diagnóstico que dé, pues voy a determinar mi tratamiento, ¿no? El más factible, el más efectivo, el que le quite la molestia al paciente, porque recordemos que el paciente va a venir con una inflamación aguda normalmente, y esta inflamación aguda, por ende, va a ser un dolor agudo, ¿no? No va a ser un dolor crónico, va a ser un dolor agudo, repentino, que el dolor, pues, el paciente no va a soportar. Entonces, nosotros no sabemos manejar estos tipos de complicaciones, porque son complicaciones ya, obviamente, que a partir de una pulpitis, de una necrosis, incluso de un trauma, pues, han venido a producir estas patologías y por ende nosotros, pues, tenemos que saber manejarlas tanto en consultorio como en emergencia. Porque es muy distinto que el paciente venga, por ejemplo, a su consulta y esté relativamente tranquilo, qué sé yo, normalmente vienen a ver con sus chalinas envueltas, así con su mejunje aquí, algunos se ponen ajo, otros se ponen clavo adentro, clavo de olor, no el clavo de clavar, el clavo de olor. Entonces, ahí sabemos que el paciente está tranquilo. Entonces puedo determinar yo que ahí el paciente pues tal vez está cursando una fase uno y está pasando a ser una fase 2 de absceso. Porque recordemos que el absceso tiene tres fases, ¿no? Una fase donde empieza la proliferación microbiana, la fase 2 donde ya empieza a producir lo que es el absceso y donde empieza a generarse el dolor, y es la fase más dolorosa, la fase 2, y la fase 3 que ya es exudativa, entonces que ya empieza a drenar ese absceso por algún lugar, sea por el diente, por la encía, tal vez una fístula que se ha hecho extraoral. Son esas tres fases que tiene el absceso, pero el dolor se la va a presentar en la fase 2. Entonces, si mi paciente está así con su chalina, todo envuelto y tranquilo nomás, pues yo sé que no es una emergencia, que no es una urgencia. Los puedo atender tranquilamente, correlativo, ¿no? Pero si mi paciente viene saltando, agarrándose y doctor, 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 entonces sé que es una urgencia. ¿Por qué? Porque mi paciente está apenas del dolor, ¿no? Apenas, apenas. Obviamente aquí también tenemos que saber la diferencia entre urgencia y emergencia, ¿no? ¿Cuál es una urgencia y cuál es una emergencia? Una urgencia es normalmente un dolor agudo, un dolor que ha aparecido de repente, que el paciente no soporta y nada, pero que se lo puede manejar con un medicamento ya. Pero una urgencia pues, cuando tu paciente estaba manejando su moto y se iba a dar contra, qué sé yo, contra un camión, contra el pavimento, y se ha hecho volar tres dientes, ya ha recuperado los tres dientes y está llegando aquí hace 10 minutos haciendo su accidente y demás. Eso es una urgencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que desinfectar esos dientes, tengo que pararle a la hemorragia que se ha producido, tengo que ver si hay fracturas óseas, si hay fracturas en conminuta, pues tendré que retirar todas estas fracturas. ¿Para qué? Para regularizar y ver si puedo colocar los dientes, si puedo ahí incluso hacerlos agarrar a través de una férula y automáticamente pues devolver, ¿no?, la vida a esos dientes para posterior ya hacer otros tratamientos. Entonces, esa es una emergencia. Eso es una emergencia porque el paciente llega directamente herido o con un punto sangrante que no se lo puede separar tan fácilmente, pues automáticamente nosotros tenemos que reaccionar inmediatamente. ¿Para qué? Para que este paciente pues, pueda recuperar esa vida normal que tenía, porque si lo dejamos pasar y el paciente se queda con sus huesos fracturados, ya va a pasar a ser un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio que a la larga pues, no nos va a dejar hacer nada, no nos va a dejar ni trabajar ni con prótesis ni con nada. Por ejemplo, que se va a deformar el hueso, se va a deformar la cara y todo lo demás, pero si yo agarro, limpio y hago todo eso, pues ya todo, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que saber diferenciar todos estos aspectos, ¿no? ¿Qué tipo de patología es? ¿Desde cuándo se ha producido esta patología? ¿Por qué se ha producido esta patología? Factores básicos que entran en su
historia clínica, ¿no? Y ustedes están manejando pues historia clínica mejor que yo en este momento, porque el doctor Murillo los está teniendo así, y es bueno que los tenga así, porque al final de cuentas, eso es lo que les va a ayudar a ustedes toda su vida. Cuando trabajen en su servicio privado, van a manejar historia. Cuando vayan a un servicio público, ya sea un puestito de salud de primer nivel, van a manejar historia. Cuando vayan a un tercer nivel, cuarto nivel, que ya va a haber, van a manejar historia clínica. Y toda historia clínica va acompañada de quién? De su consentimiento informado. Si el paciente está inconsciente, ese consentimiento informado, ¿a quién pasa? A cualquier familiar que esté después del herido. Sea el padre, la madre, el hermano, la esposa. Cualquiera de ellos están en las facultades necesarias para autorizar el consentimiento informado, ¿no? Por eso es consentimiento informado, porque nosotros estamos brindando esa información al paciente o a la familia del paciente de qué vamos a realizar, por qué vamos a realizar, para qué vamos a realizar. Si el paciente está inconsciente. Si el paciente está consciente, que es normalmente en donde nosotros trabajamos dentro de nuestro consultorio, el paciente está despierto, ¿no? Pues lo podemos decir, mire, señor, no va a funcionar este tratamiento, cambiaremos este otro tratamiento, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo? Sí, no, en ese momento obviamente no estoy llenando mi historia clínica escrita, ¿no? Y fírmeme, no, sino le estoy avisando de una manera verbal que posteriormente, pues yo lo voy a pasar, ¿no? A mi consentimiento informado escrito y le voy a entregar a mi paciente, ahí está lo que hemos hablado y lo que me está autorizando, fírmelo, el paciente lo va a firmar autorizando que está rechazando el otro tratamiento y está aprobando el nuevo tratamiento que nosotros le hemos indicado. Entonces, si se dan cuenta, hay varios factores que nos va a determinar el tipo de tratamiento a partir del diagnóstico que nosotros vamos a tener. Y es por eso que tenemos que diferenciar. ¿Ya? Celulitis, flemón y absceso. Y muy aparte la periodontitis, que periodontitis ustedes lo han debido llevar muchísimo mejor en periodoncia con el doctor Alex, ¿no? El doctor Alex les ha debido matonear al menos con periodontitis o por lo menos con sus etapas periodontales. Estoy hablando desde las 2, así que van a disculpar, estoy muy sediento. Ya. ¿Qué hemos dicho? Que la celulitis, bueno, aquí vamos, ¿no? La celulitis, inflamación del tejido celular subcutáneo. Entonces, donde normalmente en toda celulitis se va a ver, pues, estos 4 factores, ¿no? Que es dolor, rubor, calor y tumor o edema, ¿no? Todo esto se ve en uno solo. Y esto ya les he explicado cómo se ve, cómo siente el dolor del paciente. Normalmente es un dolor del tipo lancinante, que dice, ¿no? Dolor agudo de tipo pulsátil lancinante, no bien localizado, no lo puede localizar, es por eso que el anterior les decía, ¿no? El paciente no se da cuenta si es del diente de arriba o del diente de abajo. El paciente dice, me duele todita, hasta mi cabeza me está doliendo, hasta mi ojo, doctor, me duele. Y es verdad, es un dolor súper irradiado, demasiado irradiado, que incluso hay pacientes que llegan a lagrimear constantemente por ese dolor lancinante, ¿ya? Los síntomas que acompañan, la fiebre, la taquicardia, escalofríos y un malestar general. ¿Por qué? Porque hay una infección, hemos dicho, ¿no? Hay una infección y por eso también la fiebre pues, reacciona. La fiebre reacciona, ¿por qué? Porque es nuestro aliado más cercano, ¿no? Nos resfriamos, temperatura, nos da COVID, temperatura. Entonces, ante toda infección está presente la fiebre. Entonces, un predisponente a que haya una infección en el organismo, ¿no? La hitopatogenia, lo que hemos hablado un poquito, ¿no? Producida por qué microorganismos que van a producir hialuronidasa y fibrinólisis, sobre todo, y es por eso que empieza el dolor, ¿no? Por eso, ¿y quiénes están involucrados ahí? Pues los estreptococos y los estafilococos, tanto aerobios como anaerobios, estrictos, no estrictos, facultativos, igual, pero están involucrados ahí. La forma difusa de la celulitis es la angina de Ludwig. Esta angina de Ludwig, que es terrible, es mortal para todos los pacientes que presenten esta patología, si no se la trata bien. ¿Por qué? Porque esta angina de Ludwig, toda esa secreción purulenta que se está formando en lo que es
la celulitis, pues va a ir migrando. ¿Hacia dónde va a migrar? Hacia la parte superior del cuello. ¿Y qué encontramos en la parte superior del cuello? Les dejo pensando. Denme un segundo.
Y así van observando sus notas, ¿no? Se van dando cuenta de observaciones de notas de segundos turnos. Ya. Bueno, vamos con lo que era angina del uno, ¿no? Que decíamos porque es una de las más peligrosas dentro de las infecciones ontogénicas, porque se encuentra uno cerca a la vía aérea. Y ustedes saben bien, ¿no? Que cuando hay, por ejemplo, un shock anafiláctico, pues automáticamente se cierran las vías aéreas y por ende hay un paro respiratorio, ¿no? Lo propio en esta angina. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que normalmente toda esa pus que se va concentrando no tiene un escape, una vía de salida. Entonces, si se van dando cuenta, y aquí está la imagen, si se van dando cuenta, abarca todo esto, abarca todo esto. Y esto solamente lo estamos viendo externamente. Imagínense internamente cómo está levantando la lengua, cómo está empujando la tráquea, cómo está empujando lo que es la glotis y demás. ¿Para qué? Para que llegue un punto de cerrar esa parte, de cerrar automáticamente. Y bueno, el paciente empieza a broncoaspirarse, ¿no? Pero esto no debido a que haya entrado un objeto, sino a que simplemente, pues la pus que se va acumulando se va a concentrar en esa región y automáticamente, pues, produce esa broncoaspiración. Es por eso que es peligrosa esta patología ya a partir de una celulitis, porque esa celulitis, imaginemos que ha empezado de aquí. ¿Por qué? Porque miren, aquí está esa celulitis. Y de aquí ha empezado a abarcar hacia abajo y todo esto ha ido abarcando. Ahora, si ustedes me preguntan, doctor, ¿qué son esas cosas de aquí? ¿Qué son estos? Estos son las vías de escape, ¿para qué? Para la pus, que se le ha abierto a esta paciente. ¿Por qué? Porque no se podía hacer más, no se podía hacer más. Cuando está dando por inicio una angina de Ludwig, y puede ser parcial, o sea que solamente va a abarcar hasta la mitad, hasta ahí. Esto no hay todavía, no hay pus en esta región, solamente hay en esto. Entonces yo puedo drenar vía bucal, no hay problema. Dreno vía bucal y listo, pare de contar. Pero si ya ha contaminado todo lo que es el cuello, toda la región cervical superior, automáticamente, pues, tengo que drenar. Y voy a colocar estos drenes. ¿Por qué? Porque toda la pus no va a salir, pues, ni bien yo haga aquí mi incisión, no va a salir de inmediato. No va a salir. Entonces tengo que colocar estos drenes para que salga continuamente esa pus que se ha venido a formar en la angina de Ludwig. Cabe recalcar que esta angina de Ludwig solo y únicamente es tratado por quienes, por los maxilofaciales. Nosotros no nos podemos involucrar ahí. ¿Por qué? Porque son ya queda fuera de nuestras manos, Y eso les digo, si ven una angina de Ludwig ustedes, chicos, agarren al paciente y díganle, ¿sabe qué, señora? Tiene que ir al hospital. Pueden darle un medicamento, ¿no? Pueden recetarle, pueden hacerle colocar una ampolla hasta que vaya al hospital. Pueden darle un buen antibiótico y un buen analgésico y despacharlo al hospital. En el hospital le van a internar y le van a colocar una vía donde le van a empezar a administrar otros antibióticos ya también y también algunos analgésicos. Y si en caso pues no remite, o en este caso no se reabsorbe este absceso, pues se va a proceder a realizar lo que está en la imagen, ¿no? Los drenes por donde va a ir saliendo ese líquido purulento. Ahora, cuando existe normalmente este tipo de infecciones, pues vamos a encontrar parámetros leucocitarios elevados, elevadísimos, ¿no? Y vamos a encontrar leucocitos de mayor a 8000 con desviación a la izquierda y neutrófilos en banda, ¿no? Y un BCG mayor a 70 milímetros de hidro. Ahora, dentro de los estadios de las infecciones odontogénicas, vamos a encontrar 6 estadios, ¿ya? 6 estadios.
un estadio primero que se va a producir donde en el ápice. Por eso es absceso periapical. ¿Cuáles son sus características clínicas? Dolor intenso y localizado. Esa es la diferencia, ¿no? Que es bien localizado para el paciente y el paciente pues puede decir, en este de aquí me duele, en este de aquí, ¿no? Aquí no se confunde el paciente y no dice, no sé si es en este o si es en este de aquí atrás, no. Te dice clarito, en este de aquí. Esa es una ventaja. Después, reacción negativa a pruebas de vitalidad. Entonces nosotros agarramos nuestro diente y empezamos a percutir, ¿no? Una percusión vertical, una percusión horizontal. No hay reacción, no hay reacción. ¿Aumenta la movilidad de la pieza dentaria? Sí aumenta, pero todavía no en gran medida. Por eso es que cuando yo percuto no duele. Entonces sí hay un poquito de movimiento, pero nada más. El estudio radiográfico negativo, ¿no? Y ampliación del espacio periodontal. Que esto lo vamos a realizar, obviamente, por la movilidad dentaria, ¿ya? Como aquí dice, ¿no? Estado radiográfico negativo. ¿A qué se refiere negativo? Que en la radiografía, yo tengo aquí mi radiografía, ¿no ven? Mi radiografía, y aquí está mi dientecito, con mi diente, mi diente, ¿ya? Entonces, normalmente es un absceso periapical y debería estar aquí. Listo. Yo esto no voy a ver pues en mi radiografía. No voy a detectar en mi radiografía. No voy a detectar. Por eso es que es negativo. Y ampliación del ligamento periodontal. Pero aquí sí me voy a dar. ¿Por qué? Porque el ligamento periodontal va a estar relativamente ensanchado a lo que es normalmente. Entonces, esas son las primeras características en un absceso periapical que vamos a observar nosotros. En una infiltración endóstica, que es el estadio 2, infiltración endóstica, vamos a encontrar que hay dolor, respuestas negativas a pruebas de vitalidad, ¿no? Respuesta negativa a pruebas de vitalidad. En este caso, a pruebas de calor y demás, son negativos normalmente los abscesos, ¿no? Áreas radiolúcida periapicales con márgenes mal definidos. ¿Qué significa? El mismo dibujo de antes. No, disculpa, no tengo buen pulso con mi mouse. Entonces, ¿qué dice? Y áreas radiolúcidas periapicales con márgenes mal definidos. Entonces, esto puede ser ahí. No es definido el periápice. Entonces, esta es una infiltración endóstica, pero ¿cuál es la ventaja? Que en la radiografía yo ya lo puedo ver. En la radiografía ya lo veo, en una etapa 2. En el estadio 3, la infiltración subperióstica. Entonces, imagínense, ya ha aparecido el absceso, ya lo estoy viendo a través de la radiografía, y ya está pasando debajo del periósteo. Entonces se encuentra entre el periósteo y el hueso. Entonces en esta parte se va a empezar a acumular esa infección odontogénica. Y aquí sí ya existe un dolor más agudo. ¿Por qué? Recordemos, nosotros que hacemos cirugías todos los días, cuando colocamos, por ejemplo, una local infiltrativa y chocamos con hueso, cuando hacemos nuestro cierre de circuito en el paladar y todo, nuestra aguja viene y perfora en algunos casos ese periósteo. Aquí está el hueso, aquí está el periósteo y ahí está mi aguja. Y nosotros inyectamos y este periósteo se separa. ¿Y qué le produce al paciente? Dolor. Es lo mismo en esta subperióstica. Ese dolor se exacerba. ¿Por qué? Porque esa pus, ese líquido purulento que se está formando, empieza a separar pues, el periósteo del hueso. ¿Ya? Ahora, la infiltración flemonosa o celulítica. Permítanme un segundo.
La infiltración flemonosa o celulítica, ¿no? Aquí ya vamos con los términos de flemón, si se dan cuenta, ¿no? Flemonoso. Ya es un dolor intenso, ya es un dolor intenso. Ya ha pasado la barrera subperióstica, la tumefacción ya aparece, es dura y elástica. Es dura y elástica. Esto significa que fluctúa o no fluctúa. Fluctúa. Por eso es elástica, fluctúa. La piel y la mucosa enrojecida y además de enrojecida, pues se va a encontrar un poco brillante. Un poco. Signos radiográficos iguales a los del estadio 3. ¿No? Al estadio 3. Área radiológica más definida. Entonces, es así como vamos viendo nosotros cada característica de cada una de las patologías. Ahora, en el estadio 5, absedación y fistulización, que ya viene a ser casi la parte final de todos los estadios o etapas que puedan cursar lo que es el absceso. Entonces, aquí ¿qué vamos a encontrar? Un dolor menos intenso. ¿Por qué? Porque ya existe una fístula. Ya existe una fístula, por ende el dolor es menor. La tumefacción ya pasa a ser blanda, ¿no? De lo que era dura, de lo que era aquí, no fluctuante, aquí ya es fluctuante. Presencia de fístula con secreción purulenta, ¿no? Ya existe la fístula donde está saliendo la pus y signos radiográficos, ¿cómo? Como el estadio 3, entonces significa que existe una área radiolúcida bien definida. Entonces, si lo dibujamos, nuestro dientecito, aquí el pus está bien definida, no hay tantos bordes irregulares, pero se encuentra definida. ¿Ya? Y por último, una infección difusa, un dolor y tumefacción intenso, por si acaso. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de una angina de Ludwig, por si acaso. Elevación térmica, compromiso general, deshidratación, astenia, dolor. ¿Ya? Permítanme un segundo, si no van a seguir tocando la puerta, me tienen loco. Van a disculpar, vamos a continuar. Bueno, ya. Entonces, esos son los estadios que nosotros vamos a observar a la hora de ver cada tipo de absceso, ¿no? Cómo es, cómo se presenta, cuáles son sus características y demás. Ya, procesos infecciosos odontogénicos. ¿Cuáles son los más comunes o los que normalmente nosotros vamos a ver como odontólogos, ¿no? Hay diferentes, si se dan cuenta, hay diferentes clasificaciones, estadios y demás. Entonces, un absceso apical agudo primero, ¿no? Lo que aquí hablaba, ¿no? Un absceso periapical, aquí es un absceso apical agudo, ¿no? Este es un proceso infeccioso odontogénico. Absceso subperióstico. Infiltración subperióstica. Absceso subperióstico. Absceso supraperióstico o submucoso. Pues, perdón, aquí me vengo, aquí está, ¿no? La infiltración flemonosa o celulítica. Y el absceso subcutáneo, y que el absceso subcutáneo pasa a ser la angina del líquido. ¿Ya? Entonces son estos los 4 tipos de procesos infecciosos odontogénicos que nosotros vamos a ver más a detalle. Entonces, si empezamos, por ejemplo, vamos a ver lo que es un absceso apical agudo. Entonces, es esta la forma, si se dan cuenta, irregular, no tiene mucha forma, puede tener ya un poquito de secreción más abajo, pero es esta la apical. Después tenemos la subperióstica, ¿no? Vamos viendo la subperióstica, que en este caso pues, se va a presentar ya entre el periósteo y el hueso. El periósteo está aquí, ¿no? El periósteo está ahí, el hueso está acá, entonces entre esas 2 regiones. Después, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar, pues, un absceso supraperióstico o submucoso. Supraperióstico, ya ha roto la barrera del periósteo y está entre la mucosa o debajo del músculo y lo que es el hueso. Aquí no hay, y hay pérdida de periósteo, por si acaso,
pérdida de Dios, pero se encontró. Y por último, esta aquí ya pasa a ser una forma de subcutáneo, un absceso subcutáneo, ¿no? Miren cómo ha migrado a la parte vestibular, ha superado lo que es la mucosa, y aquí está la piel, y está entre la piel y el hueso, esta secreción pública. Los linfoadenopatías y trismos, que son características de estos abscesos. ¿Qué es una adenopatía? ¿No? ¿Qué es una adenopatía? Y esto lo llevan ustedes mejor, como les voy diciendo, el doctor Murillo en esta parte les tiene pues así. Una adenopatía pues es la infartación de ¿qué? De un ganglio, ¿no? Tenemos ganglios preauriculares, tenemos ganglios submaxilares, sublinguales, parotidios, occipitales. Y todos estos ganglios tienen como puertas de accesos para qué? Para restringir que estas infecciones pues, se vayan a otros órganos. Entonces dicen, no, vos te quedas aquí y de aquí no me pasas. Entonces automáticamente está haciendo su trabajo esos ganglios, ¿no? Al infartarse, es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, ustedes ya llevan pediatría y han debido ver un niño, por ejemplo, con absceso. Viene con su abscesito así chiquitito, puede ser incluso con un flemoncito. Viene con su flemón y le palpan su cuellito y está infartado aquí su ganglio submaxilar. ¿Y cómo voy a palpar? Obviamente van a ir pues palpando, comparando el un lado con el otro lado. Entonces van a decir, aquí esto no es normal. Entonces, ¿qué es así? ¿Por qué está así? Aquí no hay, pero aquí sí. Así. Y van a apretar un poquito, ¿te duele? Le van a preguntar, sí, te va a decir, sí, me duele. Entonces significa que efectivamente estamos ante una infección. Y el trismus, que obviamente partimos desde lo que ya habíamos explicado antes, que es la pericoronaritis, y a partir de esta pues se va a producir el trismus. ¿Por qué? ¿Por qué se produce el trismus en una infección odontogénica? ¿Qué relación tiene con el trismus una infección odontogénica? Una infección odontogénica obviamente va a tener relación con el trismus a partir de que va a entrar pues en los espacios musculares de los músculos de la masticación. ¿Eso qué significa? Que va a ingresar entre los pterigoideos, entre el macetero, incluso entre los temporales puede ingresar, y va a evitar la apertura y cierre normal de la cavidad oral. Entonces el paciente tampoco va a venir así, sino va a venir ahí un poquito abierto, unos 5 milímetros de apertura, pero no va a poder ocluir completamente, pero tampoco va a poder abrir. Y empieza a babear el paciente. Entonces vos le preguntas y te habla como si fuera un gangoso. Entonces es que estamos frente a un trismus. ¿Y cuál es el tratamiento ante un trismus? Pues drenar el absceso. ¿Por qué? Porque la infección está entre músculo y músculo. Aquí está el absceso que no está permitiendo que se mueva, desplace normalmente este músculo. Entonces está ejerciendo una presión que está obviamente produciendo dolor y por ende no hay apertura. ¿Ya? Vías de difusión primaria entre los incisivos centrales, laterales y caninos. Sus vías de difusión siempre van a ser hacia vestibular. ¿A qué nos referimos con vías de difusión? Nos referimos a esta salida, a este caminito que sigue el absceso. ¿Hacia dónde va a ir? Si va a ir hacia vestibular, si va a ir hacia lingual, tal vez va a ir incluso hacia la parte inferior. A eso nos referimos con vías de difusión. Entonces, entre los incisivos centrales, laterales y caninos, pues se va a encontrar hacia la vía vestibular. Muy rara vez la vamos a encontrar, sobre todo en el superior, en paladar. En el inferior lo propio, siempre hacia vestibular, por eso que las infecciones, las hinchaciones, siempre son hacia vestibular. Entonces, esa es la vía de difusión de los incisivos centrales, laterales y caninos superiores. Vía de difusión primaria, vestibular. ¿Sí?
Ubicación vestibular, ubicación palatina, muy rara vez, ubicación en el espacio canino, ubicación peri e intranasal. ¿Esto en qué casos? En el caso del incisivo central del 1.1, disculpar mis unos, el 1.1 y del 2.1. Entonces se puede encontrar aquí al medio, se puede encontrar y totalmente lo hace desaparecer al frenillo que está aquí. ¿Puede haber esa característica? Sí, puede presentarse. Entonces, ubicación peri e intranasal, por eso dice entre los dos. Aquí está, ¿no? La espina nasal debe estar por aquí, así más o menos. Entonces, justo se ubica pues aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque la raíz de este debe estar llegando pues hasta ahí más o menos. Y justo aquí se está produciendo el absceso y su vía de difusión va a querer ser a este lado, ¿no? Lo mismo de este, entonces puede tener una vía de difusión hacia ese lado, ¿no? Siempre buscan el lado más fácil para su difusión, ¿ya? Y ubicación labial, ¿no? Que la ubicación labial, obviamente, en ese caso de la ubicación labial, se puede inflamar el labio, sigue normalmente, ¿no? Volvemos a dibujar la raíz aquí de este compañero. Sigue la mucosa, ¿por qué? Porque aquí está la línea mucogingival, si se dan cuenta. Esa es la línea mucogingival. Entonces sale, aquí está el absceso, sale el absceso y se va a ir por toda la mucosa, ¿hacia dónde? Hacia el labio. Hacia el labio se va. ¿Por qué? Porque son estructuras blandas, que tienen espacios y demás. Entonces es más fácil que sea por el labio, ¿ya? Pero luego normalmente es vía vestibular. Premolares y molares superiores. Aquí podemos ver, miren cómo se ve esta parte cuando hay en el paladar. Aquí está un drain, lo que hemos hablado hace rato, se ha drenado por vía mucosa y se ha colocado el drain. Ubicación vestibular, ubicación palatina, ubicación geniana, ubicación sinusal. Incisivos centrales y premolares inferiores, ubicación vestibular, ubicación sublingual por lingual debajo de las carúnculas, ubicación en el espacio mentoniano y submentoniano. ¿Eso qué significa? Debajo del mentón. Debajo del mentón. Como si ya fuera una preangina de lumbre. Eso nos referimos como el espacio mentoniano o submentoniano. Molares inferiores, ¿no? Que estos molares nos traen jaque mate. ¿Por qué? Porque los molares inferiores nos traen un montón de líos. La ubicación normalmente es vestibular, geniana y submandibular, ¿no? Si no es uno vestibular, o sea, por dentro, va a ser geniana, todito el cachete, no le crece. O submandibular, aquí le aparece una bola. O está pichando coca o está con papera, dicen, ¿no? Así normalmente lo manejamos. Cuando es vestibular, normalmente hablamos de un flemón. Bueno, lo que venimos viendo en esta imagen es una pericoronaritis. Una pericoronaritis. Toda esta región, ¿no? Capuchón se ha inflamado, está todo irritado, y al final de cuentas, pues, ¿qué ha pasado? Se ha inflamado y miren ese saco que se ha formado ahí. Este saco que se ha formado con un bolsillo, se ha formado ese saco. ¿Qué tiene que decir? Eso, pues va a ser como una cueva gigantesca para quienes, para las bacterias anaerobias. Y van a empezar a ingresar a ese capuchón y empezar a producir pues sus enzimas y automáticamente a la larga pues el absceso la pus y por ende la pericorditis. Y lo que les hablaba la anterior clase, ¿no? Cuando tenemos molares, terceros molares superiores y terceros molares inferiores que no están siendo extraídos y tienen el capuchón pericoronario, pues la oclusión de pónganle que aquí va a llegar la comida, va a ocluir esa comida, va a ocluir, pero esta parte, imagínense que aquí entre un pedacito de comida más, la oclusión, ¿cómo lo va a hacer saltar al paciente? Y además que eso va a ser pues un proceso de alteración, en este caso inflamatoria, perdón, me pasó. Inflamatoria, ¿por qué? Porque esta inflamación se está produciendo debido a un trauma. Si yo no retiro este trauma, esto va a permanecer.
Entonces, aquí tengo dos vías de salida. ¿Y cuáles son las vías de salida? Lo que hemos dicho en teoría. O extraigo el tercer molar superior, o corto lo que es el capuchón pericoronario. Pero doctor, mi paciente no puede abrir su boca y se ha inflamado y está saliendo pus de su capuchón pericoronario. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está mi imagen? Aquí está, creo. Aquí está. Normalmente esta es la apertura máxima que tiene el paciente cuando tiene trismus. ¿Ya? Y en este caso es más o menos el caso del capuchón pericoronario, ¿no? De esa infartación. Entonces, ¿qué es lo que se procede? Se procede normalmente a hacer una punción y tratar de drenar por ahí. Si no se puede, entonces yo voy a tratar de colocar una anestesia que es directa hacia esta región, más o menos. Es una técnica directa de Spix, pero recta, lineal. Pues yo voy a tratar de colocar ahí la anestesia, retiro y procedo a realizar un corte en vestibular también. ¿Para qué? Para que drene todo esto. Esas son las dos opciones que tenemos cuando vemos este tipo de patologías. Ya sobre todo en molares inferiores, como dicen, ¿no? Y su ubicación, pues, en este caso de difusión, va a ser siempre por vestibular, geniana o submandibular. Si se dan cuenta, en ninguno de estos menciona lingual, en ninguna. Todo es vestibular. Y bueno, en estos casos, ¿no? O veo cortar el capuchón, o veo extraer la pieza superior. La pieza superior. ¿Bien? Porque normalmente ese es el que le está molestando. Ahora, si no hay superior, ¿qué procede a hacer? ¿Qué se procede? Ah, bueno, en ese caso yo procedo a extraer este tercer molar que está en mala ubicación y por ende, si no hay tercer molar superior, pues tampoco hay la necesidad de que esté ahí porque no va a haber con quién ocluya. Y una vez que extraigo este tercer molar, voy a retirar el capuchón pericoronario. Y listo, o sea, se acabó. Entonces, son esos los tratamientos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una extirpación del capuchón pericoronario. Difusión secundaria. La difusión secundaria se va a dar pues, en espacio maseterino, en espacio pterigomandibular, en espacios temporales, en espacios cigomáticos, parotidios, faringios, faringio lateral, retrofaringio y prevertebral. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, hay muchos espacios. De aquí, ¿cuáles son los espacios que más nos importan? Por ejemplo, pues pueden ser tanto los cigomáticos como el pterigomandibular, como el parotidio, porque son lugares donde hay arterias muy vascularizadas, ¿no? De mucha importancia. ¿No? La propagación por vía linfática, obviamente, como les dije, tenemos en este caso ganglios preauriculares, submaxilares, sublinguales, tenemos parotidio como llaves de acceso para estas infecciones. ¿Se puede propagar a través de la linfa? Se puede propagar, pero también se puede restringir, ¿no? Se puede restringir, pero ahí viene el dolor. Radiográficamente, primeros estudios, no hay cambios, que hemos dicho, no hay cambios en los primeros estudios, cuando está iniciando, cuando vemos un absceso periapical, no existe cambio radiográfico. Pero de un tiempo, cuando ya pasa a ser una ya endóstica, por ejemplo, un absceso endóstico, pues ya veo una que está no tan circunscrita, pero sí ya tiene una forma, ¿no? Una forma. Y vean, no es una endodoncia como para decir, pucha, no es una mala endodoncia. Puede ser que la endodoncia recién la hayan hecho y bueno, hay que esperar lo que es el posoperatorio. Por lo general se observan imágenes radiolúcidas con bordes no definidos, no son tan definidos, ¿no? Hasta aquí puede estar definido, pero aquí ya no es, miren, así se ve, ya no es definido ese borde. Entonces, esas son las características que presenta. Delocalización periapical, lateral. Normalmente, ¿por qué? Porque pues, recordemos que normalmente nuestras piezas dentarias no son pues solamente un conducto, sino también tienen deltas, ¿no? Tienen deltas.
tienen deltas, y estas deltas pues, también tienen microorganismos que van a producir esta infección, y por ejemplo, de aquí, de esta salida, pues va a empezar a producir toda esta avería. Bueno, normalmente vamos a ver este tipo de infecciones, ¿no? Imagínense, vean, lo que les decía, ¿no? Sublingual, submaxilar aquí, esa infartación que ha habido, ¿no? Debido a este proceso que había. Este es el pre, por si acaso. Y aquí está queriendo aparecer otro proceso, ¿no? No se ve el ligamento periodontal ensanchado, está todo normal, está todo bien. Sí, una caries bastante grande, bastante predominante, que tiene acceso a los dos conductos. Y en este caso, pues, ya procedemos con la endodoncia y posteriormente su control. Su control. Y si se dan cuenta, toda esta infección desapareció. Desapareció. Y si yo veo estas piezas, por ejemplo, estas piezas, estoy hablando de un niño entre 12 y 14 años. Es un primer molar. Los abscesos crónicos, sus bordes son mal definidos, los crónicos, observándose una transición gradual del hueso trabeculado normal. Entonces vamos a observar estas imágenes, ¿no? Medio raras, que no parece ser hueso, pero tampoco parece ser una infección, si se dan cuenta. Es medio raro, es como si estuviera el diente ya regenerando, ya pasando del estadio infeccioso, pero puede ser que también sea crónico. Entonces yo le pregunto al paciente, ¿hace cuánto tiempo que tiene este diente? ¿Sí? El paciente me dice, bueno, 3 meses, 6 meses, debe ser 3. ¿No? Entonces ha sido un absceso, el paciente se ha descuidado y eso es justamente un absceso crónico. Su estructura interna consiste en cambio notable de la densidad y posee la cual se presenta de forma radiolúcida. Diagnóstico diferencial, que es estos 4. En el diagnóstico diferencial vamos a ver, pues, displasia de cemento y óseo periapical. Displasia de cemento, óseo periapical. Esa es la diferencia, ¿no? Que nos va a definir aquí en esta radiografía. La displasia de cemento, óseo periapical. Las complicaciones, la primera, ¿no? La angina del Ludwig. Que si pasa la angina del Ludwig puede pasar a una mediastinitis. Que si pasa la mediastinitis a una fascitis cérvico-facial necrosante. Si pasa lo que es la cérvico-facial, pues ya no llega a la órbita, ¿no? Sino la órbita va a estar más que todo, ¿por quién? Va a estar más que todo por una infección, pónganle, de un canino superior o de un incisivo central o un incisivo lateral. Entonces, si se dan cuenta, son características que vamos a ir nosotros notando de acuerdo a las complicaciones que vayamos. Complicaciones vasculares, por ende, ¿por qué? Porque va a ingresar a espacios esas infecciones y en estos espacios pues existen arterias, vasos y nervios que a la vez, uno, va a causar mayor dolor y dos, por ende, puede producir la ruptura de un vaso sanguíneo. ¿Ya? Complicaciones neurológicas a partir del dolor, ¿no? A partir del dolor. E imagínense que un absceso que se produzca, a ver, en una pieza 17-18, yo les pongo como ejemplo. Y este proceso, póngale que aparece como un absceso periapical, pasa a ser un flemón, pasa a ser una celulitis. Y esta celulitis empieza a invadir lo que son espacios, tanto musculares como espacios de regiones, y va a llegar a la base del cráneo. Traspasa la base del cráneo, llega al cerebro, y en el cerebro se puede dar una meningitis que Dios libre a los pacientes. Las meningitis, por ejemplo, es producido por los estreptococos. Entonces, estas meningitis pueden ser gracias a una infección odontogénica que no ha sido tratada adecuadamente. Entonces vamos a encontrar estos tipos de espacios, ¿no? Espacios que vamos a encontrar por todo lado en la cavidad oral. ¿Por qué? Porque hay muchos músculos, y entre músculo y músculo hay un espacio, porque estos músculos no trabajan pegaditos, porque imagínense la fricción que van a producir, no. Si no hay un pequeño espacio que obviamente se frotan entre ellos,
pero no es pues una fricción, ¿no? Como si estuviera queriendo encender una leña ahí frotando palito, ¿no? No, sino es suave. Entonces, aprovecha ese espacio y viene, ¿no? La secreción purulenta a quedarse ahí. Entonces, el músculo ya muevo, duele. Cierro, duele. Entonces, por eso es que empieza el dolor, porque ya hay una presión. Entonces empieza a invadir todos esos espacios y aquí el espacio que más va a predominar va a ser pues, el espacio faringio o retrofaringio. ¿Por qué? Porque normalmente va a ir a ese espacio porque es un solo músculo y por ende se va a ir a ubicar ahí la infección que a la larga pues nuevamente nos va a traer problemas, sobre todo de respiración. Tratamiento quirúrgico, incidir de primera intención. ¿Esto qué significa? Que si nosotros vemos un flemón, una celulitis, tenemos que hacer un tratamiento, obviamente, viendo las características que presenta la pieza. Si yo veo que puedo aperturar la pieza, lo voy a hacer como les expliqué la anterior vez. Lo voy a hacer y automáticamente esa es mi incisión. ¿Por qué? Porque voy a drenar vía conducto. Pero hay otra que dice incidir directamente sobre el flemón o sobre la celulitis, ¿no? Y hay otra que dice, ¿no? Espera a que madure y recién haces la fístula. Entonces, entre estos dos siempre hay un choque, siempre hay un choque. Algunos dicen, no, primero, no, hay que abrir, hay que aperturar la pieza. Y otros dicen, no, hay que esperar a que aperture la pieza. O diré, hay que esperar a que madure el absceso. Entonces, ¿qué voy a hacer al final? Al final, lo que tienes que hacer es, uno, medicar a tu paciente. Por más que te digan, no, no me duele, no, no siento dolor, por más que mi cara esté como un globo, como si estuviera con un pecho de coca, no me duele. No significa que yo a mi paciente no le voy a dar nada, le tengo que dar antibiótico. Y le tengo que dar a rajatabla y decirle, mire, si no toma esto, pues le va a pasar esto, esto, esto. ¿Para qué? Para que el paciente también tenga miedo y diga, pucha, no, mejor tomaré, porque si no, pucha, me va a doler, o me van a sacar, me van a hacer así, así, así. Entonces, siempre mediquen, siempre mediquen. Y el tratamiento quirúrgico va a ser dependiendo, dependiendo. Puede ser que el dolor sea muy intenso y no te estén ayudando los antibióticos que le has dado, no te estén ayudando los antiinflamatorios o los AINES que le has dado a ese paciente, no te está ayudando, entonces automáticamente vos agarras y abres. ¿Por qué? Porque tienes que liberar esa presión. En ese caso, pero si el paciente está tranquilo, está un poquito con dolor, pero es un paciente que tiene niveles altos de tolerancia al dolor, pues en ese caso, tranquilo, esperaremos a que madure, más bien vamos a aplicar calor para que madure un poco más y que se forme la fístula. Se forma la fístula y empieza el tratamiento automáticamente. ¿Por qué? Porque no va a haber dolor. Y listo. Entonces depende a esas características del tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Y lo primero, ¿no? Aquí vamos a utilizar lo que es, si se acuerdan, una anestesia que habíamos utilizado, por ejemplo, para drenar esta parte. Lo que es la anestesia de campo, que obviamente yo voy a empezar a incidir pues alrededor, ¿no? Alrededor del absceso, sin llegar a la parte interna, ¿no? Sin llegar a esta parte, porque si no voy a proceder a diseminar esa infección. Lo mismo, ¿no? Lo mismo se procede, obviamente, lo más superficial, con la aguja más fina que tengan, lo más fino. Se procede con la incisión y se procede a drenar. Esto no les aconsejo hacer en sus consultorios, no les aconsejo, porque un absceso por sí solo no es solamente líquido purulento, sino también es secreción gaseosa. Tienen gases que van a desprender partículas de microorganismos que pues, van a estar circulando en su consultorio. Entonces, nunca lo hagan en su consultorio, siempre deriven a un segundo o a un tercer nivel. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, se procede con la anestesia, la incisión, el drenaje. Acabado del primer drenaje, voy a empezar a aperturar con
con la ayuda de un porta, puede ser, o de una tijera para que salga ya más pus y ya va a empezar a salir pues una secreción sanguíneo purulenta. Y posteriormente ya voy a proceder a realizar presiones con la ayuda de una gasa de fuera hacia adentro, de todas las direcciones, de fuera hacia adentro. ¿Para qué? Para que la pus que se esté quedando pues salga. Normalmente va a salir así, como un rojo amarillado, como un naranja oxidado más o menos. Ese color más o menos va a salir. Entonces, sí o sí nosotros tenemos que hacer esa operación si en caso lo llegaran a realizar, porque obviamente, como les dije, y siempre les voy a repetir esta parte, pues no vamos a estar siempre al lado de un segundo nivel o tercer nivel. Si lo tenemos que hacer, hagámoslo. De emergencia, hagámoslo. Es preferible salvar una vida a ver morir, pues a uno de mis pacientes, ¿no ves? Entonces, esas son las características que nosotros tenemos, bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer como profesionales, tener un criterio básico mínimo para qué, para realizar estos drenajes. ¿No? Y por último, una vez que he acabado de salir todo, pues voy a colocar mi dren, ya puede ser de goma, puede ser de un guante que he cortado, lo corto el guante y agarro, lo corto como un tunelcito me hago y eso, ¿sabes? Lo coloco dentro de la herida o de la incisión y le hago la sutura haciendo agarrar eso. ¿Para qué? Para que eso mismo me sirva como una vía de comunicación. Además de eso, pues que aquí antes de realizar este corte, estamos hablando de una infección anaerobia y que automáticamente yo le doy acceso al aire, pues ya automáticamente esta infección va a pasar ya a morir, a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya está oxigenada a través de ¿quién? A través de mi drain. Y posteriormente, pues, realizar la exodoncia, ¿no? ¿De quién? Voy a realizar la exodoncia de el causante de la patología. ¿Y quién era el causante? Pues bienvenido al número 48, ¿no? El 4.8, ¿con quién? Con su capuchón, acompañados los dos, ¿no? Entonces, para que vean que todo esto viene con sus infecciones de esta manera, ¿no? Y bueno, lo que hay que evitar, ¿no? Lo que hay que evitar cuando aparecen abscesos de este volumen, uno, no es agarrar y cortar por si acaso. No es agarrar y cortar por cortar. ¿Por qué? Porque aquí me está mostrando, miren, una característica brillante, colorada, tumefacta, que ya está a punto de producir una fístula. Si yo procedo y soy tan inconsciente y no conozco, y procedo porque incluso aquí pueden ver esta parte, ya está por fistulizar. Entonces yo puedo dejar que se produzca el absceso por sí, o la fistulización por sí sola, pero puede ser que tarde también. Pero si yo procedo a hacer una apertura demasiado violenta, cruenta, este tejido que se estaba formando aquí para que se haga como vía de escape de este absceso, se va a necrosar, se va a necrosar. ¿Y qué va a producir? Va a producir esto. Va a producir estas aberraciones, estas patologías, que son piel y músculo muerto. ¿Por qué? Porque el organismo se estaba preparando para producir la fístula. Pero si yo le he ganado y le he hecho el corte, el tajo y demás, ya no se va a formar y se va a empezar a contraer, a retraer y por ende una necrosis cutánea e incluso muscular, ¿no? Y al último vamos a tener que retirar todo esto. ¿Para qué? Para que le quede esto, si se me ocurre. Exposición de tejidos. Por eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de lecturar. Lo mismo aquí, miren, se estaba ya preparando aquí el absceso para fistulizar a través de aquí. Han producido el corte y, bueno, por ende, la necrosis cérvico-facial. Esta es la necrosis cérvico-facial. Y para que regenere esto, pues yo tengo que sacar todo esto, hacer un colgajo desde el cuello, llevarlo hasta que está el mentón y cerrar.
Entonces son muchos puntos que yo tengo que tener en cuenta como odontólogo para realizar este tipo de tratamientos. Signos de alarma, nos quedamos aquí. Trismos, disnea y disfagia. ¿No? Disnea, disfagia, que son obviamente disnea, dificultad al respirar. Disfagia, dolor al tragar. Y trismos, dificultad en la apertura y cierre bucal. Estos son los tres signos de alarma que nosotros tenemos que tomar en cuenta ante un absceso que se está produciendo en la región posterior e inferior, sobre todo, que está invadiendo músculos y espacios musculares. ¿Listo? Nos quedamos ahí. Vamos a hablar un poquito de tratamiento intrahospitalario. Ya no nos falta casi nada, porque después viene farmacología, que es para volar. Y bueno, esa parte ya les di en la anterior clase. Entonces nos quedamos aquí, chicos. Cuídense, espero que les esté yendo bien con el doctor Murillo. Espero que les haya ido bien con el doctor Alex igual. Conmigo, ya saben, el examen el día lunes, ¿no? Ahora sí, aquí hay una complicación. No sé si me están escuchando, tal vez están grabando la clase, la verdad. Sé lo que hacen. Casi no, lo sé, ya lo sé. Sé también por qué lo hacen, ¿no? Chicos, tampoco es por barcos. Tienen muchas cosas que hacer. Bueno, los que me están escuchando, los que están atendiendo la clase, ya voy directo a ellos. Yo sé que el tiempo no les va a dar para llegar a las 12 técnicas, ¿no? En este sentido, yo tengo aquí abierta la... A ver, denme un segundo, lo abro. Cirugía 2, cuarto B. Listo, vamos. Ya. Lo voy a compartir, ¿ya? Entonces, esta es la lista que estamos teniendo actualmente, ¿ya? Todos los que son con rojo me deben historias, por si acaso. Y si no presentan historias, es como si no hubieran hecho técnica, por si acaso. Recalcar. Ahora, voy a poner un límite, otro límite, otro límite. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar un límite de 9, de 9, donde la mayoría me tiene que llegar. Voy a ver esto, si me bajo a 8 o a 9, dependiendo a cómo les vaya estos 4 días que vamos a trabajar. ¿Cuál era una opción que me daban sus compañeros? ¿No? Me daban sus compañeros una opción. Y me decían, doctor, por favor, háganos valer las complicaciones como 3 exodoncias, me decían, ¿no? Y estaba viendo, y la verdad que en parte, pues ¿no? Nos conviene bastante. Tanto a mí, a ustedes y todo. Porque al final, a ver, yo hago en 2 horas, bueno, vendríamos a hacer en 2 horas lo que hacemos en cuánto tiempo, a ver, en un día casi, en una mañana. Son 15 exodoncias aproximadamente, ¿no? Que les tendría que dar. Entonces yo ahorita les voy a preguntar así a los que están escuchándome o atendiéndome, si hacemos eso para ayudarles a la aplicación les valga por 3 puntos, por 3 exodoncias. No sé si están de acuerdo o no. Sí, doctor. Todos, levanten la mano. Ah, no, no sé si hay para levantar la mano. ¿Sí, no? Déjenme ver. No, no hay levantar la mano. Ya. Yo creo que la mayoría va a estar de acuerdo, ¿no? Son 24 personas aquí. ¿Ya? Ojo, cabe recalcar que para que esas complicaciones les valgan, tienen que llegar a un límite de 9. No me llegan al límite de 9, no les va a contar esas 3 técnicas que van a ser 10, 11 y 12. ¿Ya? Entonces, eso por si acaso, por favor, a todas aquellas personas que quieran hacer complicaciones extras, pues van a tener que venir, pero no va a tener que ser entre 5, porque si hacemos entre 5 nunca vamos a acabar. Tendrían que hacerlo entre 8 personas para que sean un grupo de
por 8, 5 grupos de 8 personas más o menos, 7, 8 personas, exagerando, ¿ya? Tampoco me van a dar Mm, con sus grupos. Doctor, un favor, ¿podría volver a explicar cómo se hace sobre las técnicas, por favor? Es que no lo he entendido bien. Ya, ahorita les voy a explicar otra vez. Aquí tengo que anotar a algunos compañeros. A los que tenemos complicación el día de hoy, si desean lo podemos hacer, no hay ningún problema. Yo no voy a tener ningún inconveniente. Si no, igual lo reprogramamos para mañana a las 7 de la noche. Mañana no, a las 7 de la noche. Tengo exámenes, chicos, así que estoy medio loco con eso. Ahorita les vamos a arreglar este video. Meyer que ya acabó complicaciones, pero en cirugía estamos mal. Ya. Repito, para que todos me atiendan, bueno, los que están pudiendo atenderme. La lista del día no va a contar, ¿ya? Porque sé que están en prácticas, chicos. Los que me llegan a 9, vamos a hacer complicaciones esta semana, complicaciones extras, ¿ya? ¿Qué significa? Que yo voy a habilitar horarios aparte de lo que ya les estoy dando. No sé a dónde más vamos a sacar, vamos a tener que amanecer aquí en el consultorio para que puedan realizar estas complicaciones que les van a valer por 3 técnicas. Cabe recalcar que ustedes me tienen que acabar sus 2 complicaciones para que les valga las 3 técnicas. Y esas 3 técnicas van a venir aquí, 10, 11 y 12. ¿Ya? 10, 11 y 12. Entonces, para que estas 3 técnicas les valga, ustedes tienen que hacer 9 técnicas. No hacen 9 técnicas, automáticamente estas 3 desaparecen y por ende les faltaría 4 técnicas para ingresar al final. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hay personas que no les falta nada, están a 2 técnicas, a una técnica, muchas personas. ¿Ya? Eso es lo bueno. Entonces yo creo que a la mayoría les va a servir. Para otros que están lejitos, ¿no? Pero al menos hay que intentar hasta el final, o como ayer le dije a Meyer, que hay que ver la forma y yo, al menos yo chicos, les voy a empujar hasta el final para que me acaben las técnicas, por lo menos para que me lleguen a este nivel, ¿ya? A ese nivel. Ahora, si hay personas que quieren hacer más, también lo pueden hacer, pero son horarios también que pueden dar a sus compañeros que necesitan. Ahora, hay otras personas que nos falta mucho, como les voy diciendo. Entonces yo creo que les va a ayudar en su gran mayoría varias personas, ¿no? Aquellas personas que ya han concluido, que ya han acabado, pues no hay problema, no hay problema. Hay incluso personas que les debo técnicas, como por ejemplo a Villegas le debo técnicas, le debo a Neida, a quienes más debo, a Noguera le debo técnicas. Entonces son personas que yo creo que de aquí a una técnica más, pues ya no van a usar sus horas, ya no van a usar sus horas, entonces pueden aprovechar esas horas, así como de Jenny o en su caso de Brian y del mismo Gary, pues pueden utilizar esas horas, ¿no? Y hay personas, miren, que aquí están en filita, ¿no? Estas 3 se han puesto mano a mano, ¿no? Cabrera, Chavarri y Chino se han puesto ahí en pleno combate, y a ver quién llega a las 12 primero. Y bueno, son también personas que les va a servir, ¿no? Ahora ellos pueden hacer las técnicas, pero la complicación directamente, hacen su complicación, hacen esta complicación y van a llegar a 13, porque les va a valer, como les digo, 3 técnicas. Ahora, los que han llegado aquí o aquí y hacen esas 3 más, pues les van a venir hasta aquí, ¿no? Y eso, obviamente, pues las obras quieren o no. ¿No? ¿Aclarado? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, chicos, hablen con su presidenta para rectificar esa parte de las complicaciones y de una vez hagamos la programación. De una vez les hago conocer quiénes van a venir mañana. Mañana retomamos normal las cirugías. A ver, un momento. Esto era del lunes. Este era del anterior martes. Aquí estábamos con martes.
¿Cuánto era? A ver. ¿Dónde nos hemos quedado? El lunes nos hemos quedado hasta Tejerina, ¿no? De Tejerina viene Vargas, este es el martes, ¿no? Sí. Sí, este es. Entonces, esta pasa a ser miércoles. Ahorita le voy a pasar al grupo, chicos, no se preocupen. Ya, mañana es 20. 20. Miércoles. Entonces son estas personas las que van a venir el día de mañana, ¿no? Tal vez mueva aquí un poco, tal vez mueva aquí y lo pegue a las 8 de la noche. Voy a hablar con el doctor Carreño para que nos dé esa opción y puedan venir, ¿ya? Y así voy a ir haciendo, chicos, aquí hasta, ¿no? Lo del jueves este vendría a ser, esto lo del viernes, lo del sábado voy a ir programando y demás, ¿ya? Pero vamos a acabar unas 2 vueltas más a todos para que puedan hacer a 2 técnicas, traten de hacer a 2 técnicas, busquen unos pacientes que se animen, ¿no? Si no hay preguntas, si no hay consultas, pues chicos, nos estaríamos viendo el día de mañana con los que tengan que venir a hacer clínicas, ¿ya? Las personas que me tenían que venir a ayudar hoy, a ver si pueden venir mañana. Caso contrario, por favor, mándenme un mensaje y díganme, doctor, no voy a poder, ¿ya? Para que no les espere. Así voy moviendo, chicos, así voy moviendo, ¿ya? No se preocupen en esa parte. Preguntas, dudas, consultas. Si no hay, tengan bonita tarde, chicos. Nos vemos el día viernes, nuestro último día de avance, y el jueves, el lunes directamente en nuestro